Buenas tardes, hermanos, o más bien buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el horario en el que nos esté viendo. Bienvenidos a la sesión número 4 de nuestro curso Cómo profundizar sus raíces en la familia de Dios. Estamos avanzando. Las personas, los hermanos que están aquí de manera presencial, ya tuvimos el tiempo de rendición de cuentas de nuestros pasajes y de nuestra lectura bíblica. Es algo que esperamos de verdad de corazón que lo estemos haciendo en casa, que estemos meditando los pasajes, que estemos meditando la escritura, porque primeramente Dios, estaremos aquí reunidos y vamos a tener que rendirnos cuentas en algún momento de que efectivamente memorizó sus pasajes y leyó la escritura. El día de hoy en esta sesión tenemos 2 pasajes nada más para memorizar. En caso de que le esté rindiendo cuentas a algún hermano por algún medio electrónico, que es 2 de Timoteo 3:16 y Josué 1:8. Esos pasajes son muy importantes para el tema que vamos a ver el día de hoy. Aparte de la memorización bíblica, tenemos la lectura que ya dijimos y el cuadro de oración de las peticiones y el registro de las peticiones que hemos sido o que han sido contestadas por el Señor. Entonces, si tiene su manual a la mano, vaya conmigo a la página 34, tenga su manual a la mano y una Biblia. Tenga su Biblia ahí porque ya sabemos que en los estudios vamos a usar bastante la escritura. Y es algo que este curso hace muy bien, y es que en cada tema, si se han dado cuenta, nos lleva a través de toda la escritura. Entonces vamos allá a la página 34. Dice el título, La fe y las verdades de Dios. Voy a leer lo que viene siguiente. Dice, una vez varias personas le preguntaron a Jesús cómo podrían hacer las obras de Dios. Él les respondió, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Eso está en Juan 6:29. El Señor quiere que las personas tengan fe en Él. ¿Por qué? Sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. Pero con frecuencia, en la sociedad moderna, la fe no es más que ilusiones. Espero que todo salga bien. O dice ahí, tengo fe en que así será. Decimos o dice el mundo constantemente. El concepto bíblico de fe sobrepasa este enfoque superficial y es una necesidad vital para caminar con Cristo. Esto es muy importante que recordemos, que debemos separar el concepto de fe, o sea, de esta fe común que el mundo tiene, ¿verdad? Cuando usa estas expresiones, espero que todo salga bien, o tengo fe que así será, ¿verdad? Esta fe como dejada a la suerte, ¿verdad? Dejada al azar. Y como dice Romanos, ¿verdad? Renovar nuestra mente con el concepto de fe bíblico. El concepto, dice aquí, porque este concepto sobrepasa este enfoque superficial y es una necesidad vital para caminar con Cristo. Entonces la fe es vital para cualquier cristiano. Así como cuando aquí decimos que vamos a hacer nuestra tarea de leer la Biblia y que decimos en la semana siga siendo cristiano, siga leyendo la Biblia. Entonces la fe es igual de necesaria. Y dice ahí, para pensar, dice el recuadro, ¿qué piensa usted que trata de comunicar la siguiente ilustración? Entonces ahí tenemos un dibujo. El primero es una persona que va caminando con algo en la mano,
que ilustra lo que es la fe. Y un puente, dice puente peligroso, y luego la persona dice, yo sé que puedo cruzar sin peligro este puentecito porque tengo una fe fuerte. Del lado derecho dice capacidad máxima 1 tonelada y se ve que va cargando una fe en una sola mano. Y dice, tengo una fe promedio, pero voy a tratar de cruzar sin peligro este puente. Entonces, ¿qué piensa usted que trata de comunicar la siguiente ilustración? ¿Quién nos comparte de los que estamos aquí? Ahí están los micrófonos. Alguien que nos comparta. ¿Qué creen que trata de comunicar? Bueno, yo lo que puedo percibir es que el tema es cuál es el objeto de tu fe, ¿no? Porque si podemos observar, él está, o sea, en vez de estar fijándose cuál es el objeto de su fe y lo que dice el letrero del objeto de su fe, él está confiando en sus propios pensamientos. En la primera ilustración, él, en vez de leer que es un puente peligroso, él busca en sí mismo y confía en sí mismo y no se da cuenta que el objeto de su fe no es lo que él está confiando, sino el objeto de su fe debería ser lo que dice puente peligroso, entonces que no debería de pasar. Okay. Y del otro lado, pues viceversa, ¿verdad? Del otro lado, la persona está también confiando en sí mismo cuando el objeto de su fe y lo que dice el letrero acerca del objeto de su fe está muy por encima de lo que él está pensando a sí mismo, o sea, confiando en sí mismo, ¿verdad? En sus propios pensamientos. Okay. ¿Quién más nos comparte? ¿Alguien más que nos comparta qué piensa que trata de comunicar esta ilustración? Pásale el micrófono, por favor, Elías. Pues de la primera yo pienso que esta persona va confiada. Okay. Es cuestión de enfoque, ¿verdad? Yo pienso que esta persona lleva muy buen ánimo y va confiadamente, porque muchas veces pasamos muchos peligros en la vida que no los podemos evadir, sino que llegan y nos chocan. Pero debemos ir confiados en el Señor, sabiendo que Él es fuerte para sostenernos, para librarnos, si es su buena y perfecta voluntad, claro. Y yo pienso que esta persona va confiada aún medio de la situación de este puentecito. Y veo a la otra persona que va a falta de fe, que es una persona desconfiada, que aún cuando dice capacidad 1 tonelada, pues él cuánto puede pesar por muy gordito que esté 100 kilos. Y sí los puede pasar. Amén. Con toda la confianza. Y no lo hace porque yo lo veo que es una persona falta de fe. Mas sin embargo esta persona va confiada aún en medio de la situación peligrosa. Okay. Entonces, si se fijan, comunican mucho esos detalles, ¿verdad? La expresión de las dos personas ahí representadas, el tamaño de lo que van cargando, ¿verdad? Lo que está sucediendo acerca de dónde van a caminar, ¿verdad? Si se fijan, dice puente peligroso y es un puente bastante delgadito. Y luego el otro, capacidad máxima 1 tonelada y es un puente bastante grueso. Entonces una persona va confiada, dice, yo sé que puedo cruzar sin peligro este puentecito, lleva sus ojos cerrados y lleva en las manos una fe considerable. La otra persona tiene cara de preocupación, le preocupa que diga ahí capacidad máxima 1 tonelada. Lo dice, tengo una fe promedio, pero voy a tratar de cruzar este puente, sin peligro este puente. Bien dijo la hermana, ¿cuánto puede pesar una persona, verdad? Pero lleva en sus manos una fe pequeña, el del lado derecho. Entonces, el día de hoy vamos a ver son cuatro elementos acerca de la fe. El primero dice ahí,
cómo caminar por fe. Y tenemos 3 pasajes acerca de cómo caminar por fe. Hechos 27, 25. Si alguien puede buscarlos, de los hermanos que estamos aquí. Los hermanos que están en casa, busquen también sus pasajes. Cabe recordar que este estudio es parte de la tarea. No es algo que vamos a contestar, no es algo que esperamos que contestes en el transcurso del video, sino que es algo que esperamos que hayas realizado como tarea, como trabajo de la sesión pasada, y el día de hoy podamos compartir, podamos enriquecer tus respuestas, porque los que estamos aquí, eso vamos a hacer, vamos a enriquecer nuestras respuestas. Hechos 27, 25, si alguien lo tiene, tome un micrófono y puede leerlo, por favor. Dice así: por tanto, tened buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios, que acontecerá exactamente como se me dijo. Y dice ahí la pregunta: ¿cómo definiría usted la fe según estos versículos? Quien lea el pasaje, compártanos lo que puso ahí. Pues yo le puse confianza en que algo sucederá como se dijo. O sea que si va a decir algo a Dios, que nos está diciendo que tengamos buen ánimo, porque yo confío en Dios que acontecerá como se dijo. O sea, yo definiría la fe como confianza en que algo sucederá como se dijo. Ok. Romanos 4, 20 y 21, ¿quién lo tiene? Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Mi respuesta fue que no había incredulidad o falta de fe en Abraham. Esperó y confió en Dios, que lo que prometió llegaría, sabiendo quién es Dios y el poder del que era capaz. En eso estuvo basada la fe de Abraham. Ok. Hebreos 11, 1. Hebreos 11, 1. Si la hermana. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esperar en la seguridad, aunque no se vea, o sea, aunque todavía no pase, yo creer que si Dios lo dijo, lo hará y que va a llegar porque Dios me lo ha dicho. Ok. Entonces, fíjense, dice ahí, ¿cómo define la fe los siguientes versículos? Y el tema es cómo caminar por fe. ¿Qué podemos ver como un denominador en esos 3 pasajes? ¿Qué vemos ahí? Porque en Hechos 27, 25, el apóstol Pablo, en medio de esa dificultad, dice, tengan confianza y buen ánimo, porque sucederá ¿qué? Exactamente como se dijo. ¿Quién le había dicho? El Señor se lo había dicho. En Romanos 4:20 habla el apóstol Pablo, hablando de Abraham, dice que puso su confianza ¿en qué? En Dios. Puso su confianza en lo que Dios le había dicho. No titubeó en la promesa de que iba a tener un hijo, y se aferró a eso. Y en Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo podemos caminar por fe? O sea,
estas personas, estos hombres de Dios, cuando caminaron por fe, no fue una casualidad, no fue una idea que a ellos les surgió el decir, por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿verdad? Como esa fe de que, como esta fe común, ¿verdad? Como decíamos hace rato, tengo fe en que así será. El apóstol Pablo nos les dijo, oigan, yo confío que nos vamos a salvar. El apóstol Pablo les dijo, yo confío que va a suceder como el Señor me dijo que va a suceder. Tenía una palabra de parte del Señor. Igual, Abraham no se le ocurrió que él podía tener un hijo. No se le ocurrió. De hecho, cuando Dios le da la promesa a Abraham, Sara se ríe. Si han leído ahí en Génesis, Sara se ríe y dice, de viejitos vamos a tener hijos. Y luego el Señor, y luego el Señor les dice, ¿verdad? ¿Por qué te reíste? Y dice, no me reí. No, sí te reíste, le dice el Señor, ¿verdad? Entonces no fue una idea que se le ocurrió a Abraham y a Sara, sino que fue una promesa, fue una palabra que el Señor les dijo. Y en Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y es una convicción de lo que no se ve. ¿Y qué es esa certeza y qué es esa convicción? Según nuestros pasajes que memorizamos para esta sesión, ¿verdad? En Josué 1:8 dice, no se apartará, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él que día y noche. Y eso tiene que tener un resultado. Dice, ¿para que qué? Para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Entonces, esa fe, esta pregunta o esta cuestión de cómo puedo caminar por fe está anclada en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, tener las promesas del Señor así bien agarradas. Y no hay mejor forma de tener las promesas de Dios bien agarradas que memorizarlas. Que poder citar lo que hemos dicho, ¿verdad? Poder citar la palabra del Señor tal cual está escrita en la versión que tú tengas, tal cual está escrita, poder citarlas en el momento que se requiere. Dice ahí George Muller, dice, la fe es la certeza de lo que Dios, ¿qué? Ha dicho en su palabra es la verdad. Lo que Dios ha dicho en su palabra que es verdad, eso es cierto, esa es la certeza. Y dice ahí, y que Dios actuará de acuerdo con lo que ha dicho su palabra. La fe no es un asunto de impresiones, probabilidades ni apariencias. Y dicho de otra manera, Dios también nunca va a respaldar nada que Él no haya dicho. Si nosotros estamos confiando en algo que a nosotros se nos ocurrió, no esperes que eso suceda. Si tú y yo estamos confiando en lo que la palabra de Dios dice, podemos tener dos cosas. Podemos tener certeza y podemos tener esperanza en que así será. Y algo que dice aquí, y es muy importante, es esto. Lo contrario a la fe no es la duda, es la incredulidad. La duda, dice ahí, requiere más hechos. Y la duda, hermanos, no es un pecado como tal. De hecho, hay un libro de una persona que se llama Chris Dupont, que se llama Permiso para Dudar. Y él es apologeta. Él se dedica a la apologética. Y es extraño que alguien que se dedica a demostrar la fe, que la fe es verdadera, que es cierta, que es una fe racional, tenga un libro que te invita a dudar y que te dice que podemos dudar. ¿Por qué? Porque la duda requiere más hechos. A veces que dudamos, ¿verdad? ¿Será que va a suceder así? No quiere decir que no creas, que no tengas fe, sino que requieres más hechos. Y si requieres más hechos, este libro que tenemos aquí está repleto de ellos. Si no tienes más hechos es porque no
hemos acudido a este libro, a la Biblia. Dice, la incredulidad es desobediencia. Eso es lo contrario a la fe. Es desobediencia y rehúsa actuar de acuerdo con lo que Dios ha declarado. Entonces, por un lado tenemos el caminar por fe. Cuando caminemos por fe, ténganlo por seguro, van a surgir dudas. Vamos a dudar en algún momento. Vamos a dudar y al momento de dudar vamos a requerir más hechos que están aquí en este libro y hechos que gracias a este curso, ¿dónde están? Aquí, en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice, se rehúsa a actuar de acuerdo con lo que Dios ha declarado. Entonces, ¿cómo podemos caminar por fe? Confiando en lo que Dios ha dicho, en lo que el Señor ha dicho. Y luego tenemos ahí el segundo punto, que son los objetos de la fe. ¿En qué estamos confiando? Porque podemos caminar por fe, pero aún así podemos tomar un objeto, puede ser, bueno, no sé si a lo mejor eso es incorrecto, pero puede ser, si es físico, pues es obvio que es un objeto, ¿verdad? Pero puede ser algo intangible, ¿verdad? Algo que no es físico. Y tenemos ahí 4 pasajes que dice aquí, ¿cuáles son algunos objetos indignos en que las personas ponen su fe? Salmo 1:1. En el Salmo 1:1 encontramos el consejo de los impíos. El consejo de los impíos. En el Salmo 33, 16 y 17. Y miren, voy a buscar ese salmo. Ese salmo es un poquito extenso, aunque lo voy a leer en la Biblia en la Reina Valera. Yo sé que esto le va a alegrar a muchos hermanos. Salmo 33, 16 y 17 dice, vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. El 16 dice, el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza nadie podrá librar. Entonces, ¿qué objeto indigno ven ahí? ¿Qué objeto indigno? ¿El caballo es un objeto indigno? A ver, ahí en el micrófono. ¿Qué ven ahí? Pues es que hace alegoría como a una batalla, ¿no? Entonces, yo respondí que el objeto indigno es un gran ejército o la mucha fuerza o los caballos, llámese como las armas, porque está hablando como de ir a la lucha, de ir a la guerra, como de confiar en decir, pues tengo más ejército que el enemigo. Son 10-1, yo tengo 10 mientras ellos tienen 1, entonces ahí pongo mi confianza, ¿verdad? Okay. Las armas, la violencia, nuestras propias fuerzas. Proverbios 3:5, que es uno de los pasajes de memorización, es de los que están en nuestra mente. ¿Qué dice Proverbios 3:5? Confía en el Señor con todo tu corazón. ¿Y qué? Y no te apoyes en tu propio entendimiento o inteligencia, según la versión que hayan memorizado. Entonces, tenemos ahí a nuestro propio entendimiento. Y tenemos otro pasaje en Jeremías 9, 23 y 24. Bueno, yo le puse sabiduría, poder y riquezas, porque el pasaje dice, no se gloríe el sabio de su sabiduría, el rico de sus riquezas y el poderoso en su poder. Entonces, no nos tenemos que gloriar en lo que tenemos. Okay. Sí, adelante, hermano Poncho. Bueno, es que tú hiciste una pregunta ahorita bien interesante. ¿El caballo es indigno o el ejército es indigno o el conocimiento es indigno? O sea, no son indignos en sí.
Se hacen indignos cuando los haces los objetos de tu fe y de tu confianza, ¿verdad? O sea, exactamente, o sea, cuando tú los pones en tu confianza, entonces ahí es donde se transforman en cosas indignas, ¿no? Eh, Precisamente ese es el contraste en el que nos encontramos cuando caminamos en la fe, ¿verdad? Nos vamos a encontrar con esa disyuntiva. ¿Cuál va a ser el objeto de nuestra fe? ¿Por qué? Porque en la propia palabra del Señor podemos encontrar el consejo de algún impío, Alguien los puede mal aconsejar con la Biblia. Alguien puede tomar la palabra y decirnos, mira, aquí lo dice, ¿verdad? Y darnos un mal consejo. Alguien puede tomar la palabra, no sé si a lo mejor, ahorita que dice el pasaje acerca del caballo y eso, no sé si alguien o contara como violencia si alguien te lanza una Biblia, ¿verdad? Y confía en que, y sobre todo los que compran esas así enormes, ¿verdad? Como la que compró Poncho recientemente. Y que eso sea como en lo que estás confiando, ¿verdad? En lo poderoso del objeto, en tu propio entendimiento. El Señor nos ha dado entendimiento. Ya dijimos en la segunda sesión que ser un cristiano maduro es el deseo del Señor para sus hijos. El Señor quiere que aprendamos a discernir, ¿verdad? Y luego en Jeremías, la sabiduría, el poder y las riquezas pueden ser algo de lo que Dios promete en Josué 1:8, acerca de que una vez que pongamos en el Señor su ley en nuestros corazones y que meditemos en ella, y el Señor nos promete éxito y puede darnos sabiduría, poder y riquezas. Pero bien lo dijo Poncho acertadamente, todas estas cosas son indignas cuando nuestra confianza es depositada en ellas. Cuando la palabra del Señor y lo que Él ha dicho queda relegada y en su lugar ponemos nuestra fe en esos objetos. Y bien lo dije ahorita, pueden ser tangibles o intangibles, porque puede ser un arma, puede ser la posición que ocupamos, puede ser nuestro propio entendimiento, ¿verdad? Qué tan sabios somos, el consejo de los impíos, ¿verdad? No, pues es que yo me junto con puro erudito, ¿verdad? Entonces, y dice ahí un ejercicio, coloque una X junto a aquellos que le atraen más a usted. No nos comparta, ¿verdad? En los comentarios también no nos comparta cuáles son en los que usted más confía, pero dice ahí, ¿cuál piensa usted que es el resultado inevitable de poner la fe en esos objetos? ¿Cuál es el resultado inevitable? Hermana Paola. Hermano Jairo, yo le puse que luego tenemos un desastre, desilusiones, malas decisiones y terminamos a veces culpando a Dios. El Señor, no, Dios, ¿sí me explico? Uh-huh. Cuando nosotros en lugar de confiar en Él, en su palabra, pusimos nuestra confianza o nuestra fe, por así decirlo, en estos objetos indignos, ¿verdad? Frustración también. Ok, palabras, yo creo que van a ser estas palabras que Paola mencionó, son muy comunes, o espero que sean muy comunes en nuestra respuesta. Yo puse una desilusión inevitable y el sentimiento de desesperanza. Y miren, apunté aquí algo que se me vino mucho a la mente. Esta frase es de un filósofo, a lo mejor a alguien le sonará, se llama Friedrich Nietzsche. Él escribió lo siguiente, puso, la esperanza es el peor de los males porque prolonga el dolor y trae consigo la desilusión. Pero luego en Romanos 5:5 encontré este pasaje que dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Entonces, si se fijan, la frase de este filósofo proviene precisamente de una vida que toma objetos indignos de fe. Porque poner nuestra esperanza en el consejo de impíos, en las armas,
en nuestro propio entendimiento, en la sabiduría, en el poder y en las riquezas, lo único que hace es precisamente prolonga el dolor y trae consigo una disolución tarde o temprano. Porque en este mundo esas cosas son insuficientes. Sin embargo, la esperanza de Dios, escribe el apóstol Pablo, no avergüenza, no avergüenza. Y lo vamos a ver porque dice ahí en página 36, dice, Dios promete y cumple sus promesas. Y eso lo vemos en esos 4 pasajes que tenemos ahí. En Primera de Reyes, en Salmos, en Segunda de Pedro y en Números. Si ustedes se fijan, en todos esos pasajes el común denominador es ese mismo. Todo lo que el Señor ha dicho se ha cumplido. No ha faltado, dice en el Salmo, no ha faltado ni una palabra de lo que Dios ha dicho que se cumpla. La fe, dice ahí, siempre se sujeta a lo que Dios ha dicho o ha prometido. Si nuestra fe, si el objeto de nuestra fe está en lo que Dios ha dicho y en lo que Dios ha prometido, hermanos, tenemos una esperanza que dice el apóstol Pedro, es una esperanza viva, una esperanza viva. Dice ahí en la frase de Andrew Murray, dice, cuando un hombre honorable dice algo, lo cumple. A la palabra que le sigue la acción. Dios actúa de la misma forma, lo que Él va a hacer, lo ha dicho primero en su palabra. Entonces, los objetos de nuestra fe seguros que podemos encontrar, se encuentran sin duda alguna en la palabra del Señor. Su palabra es infalible. ¿Por qué? ¿Qué dice 2 de Timoteo 3:16? Toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, si el Señor inspiró esa palabra, hermanos, no hay falla. No encontraremos falla. ¿Cómo podemos estar seguros de esto? ¿Cómo podemos saber que el objeto de nuestra fe es confiable? Y dice ahí, nuestro siguiente punto se titula Ejemplos de fe. Ejemplos de fe. Hebreos 11. Si tienen su Biblia, vayan ahí a Hebreos 11. Hebreos 11. Si tu Biblia tiene títulos, es seguro que tu Biblia comienza diciendo la fe. La fe, ¿y qué? Y sus héroes. Muy buen título. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de estos héroes, de estos ejemplos de hombres y mujeres que pusieron su fe, hicieron el objeto de su fe, no solamente a Dios, sino a aquello que Dios había dicho. Pusieron o hicieron el objeto de su fe las promesas y las palabras del Señor. Y vamos a ver el resultado de ello. Dice ahí, haga una lista por lo menos de 3 cosas que captan su atención en Hebreos 11, que confiamos en que en su casa lo leyeron. Y si en su casa, hermanos, no lo leyeron, tienen la oportunidad de pausar el video, leer todo Hebreos 11 y luego reproducir de nuevo el video y continuar con el ejercicio. Entonces, Juan, compártenos una de las cosas que haya captado tu atención al leer Hebreos 11. Sí, hermano, mire, es por fe, Noé siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no veía. Con temor preparó la arca, ¿verdad? Eso es por fe, ¿verdad? O sea, eso es lo que yo le puse aquí, ¿verdad? Ok. Dice, también por fe Abraham, al ser llamado, obedeció, ¿verdad? Saliendo de un lugar que había que recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Entonces aquí nos habla de la fe, ¿verdad? Ok, yo creo que ese ejemplo de Abraham tiene mucho que ver con estos dos
títulos que hemos visto. ¿Cómo caminas por fe? ¿Le crees a Dios? Y si Dios es el objeto de tu fe, bien decía ahí la frase de Murray, a la palabra que le sigue la acción. Todos los ejemplos de estos hombres y mujeres, estos héroes de la fe, si ven el común denominador, es que no solamente dijeron, sí, creemos, así va a ser, lo demostraron. ¿Cómo? Tomando acción o las acciones que Dios les pedía que hicieran. Dios le dijo a Noé, haz el arca, y Noé no se sentó y dijo, sí, yo creo y confío que el Señor me puede ayudar a hacer el arca. No, puso manos a la obra. Cuando Dios llamó a Abraham, Abraham no dijo, sí, yo creo y confío y tengo fe que el Señor puede hacer una nación poderosa y grande, ¿verdad? Sino que hizo, tomó sus cosas y se fue a la tierra que el Señor le había mostrado, ¿verdad? Cuando Dios le dice, vas a tener un hijo, ¿qué hizo? No desmayó, sino que se fortaleció, ¿verdad? En esa palabra. Miren, yo puse aquí cosas que captan la atención y a lo mejor es que en general en todo el pasaje nos muestra la importancia de la fe en todas las áreas de la vida. En todas las áreas. Cada uno de los ejemplos de estos hombres y mujeres que le creyeron a Dios se encontraban en momentos y en situaciones diferentes de la vida. Eran diferentes circunstancias, eran diferentes personalidades, diferente carácter el de cada uno de ellos. Eran de diferente estrato social, diferente situación económica, pero el común denominador es que la fe es importante en cada área de la vida. Número 2 es que en este pasaje nos demuestra que la fe requiere de una entrega total. Si ustedes se dan cuenta, lo que Dios les demandó a todos estos héroes y heroínas de la fe, porque hay mujeres ahí también, es una entrega total. El Señor no les dijo, pues cree y ahí como que piénsalo, ¿verdad? Piénsalo y mañana me avisas. El Señor les pidió que creyeran y que hicieran lo que estaban creyendo. Y yo apunté aquí, por ejemplo, en el verso 2, miren, verso 2 dice, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Cuánto hace que vivió Abraham? ¿Cuánto hace que vivió Moisés? ¿Cuánto hace que vivieron todos esos personajes? Y el día de hoy, nuestras Biblias, algunas de ellas dicen héroes de la fe. Entonces, para dejar esa marca, se requería de que ellos entregaran todo lo que eran. Miren el versículo 13. Conforme a la fe que dice, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que lo miraron de lejos y lo creyeron y lo saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos. Murieron por eso que creían. Versículo 25, mira lo que dice. Escogiendo, subrayen esa palabra. Escogiendo. Ellos tomaron una decisión, hicieron el objeto de su fe, la palabra de Dios, la promesa del Señor, y eso trajo en algunos casos de ellos consecuencias como las siguientes. Dice, escogieron ser maltratados con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. En el versículo 35 dice, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Gloria a Dios. Pero otros, ¿qué dice? Fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y verso 28,
de los 38, perdón, verso 38, de los cuales el mundo no era digno. La fe requiere y demanda, como lo vemos en estos hombres, una entrega total y completa. Y número 3, yo puse aquí, la tercera cosa es que ninguno de estos hombres que tuvieron fe, ninguno fue defraudado. Ninguno fue desilusionado por aquello que recibió al poner su confianza en el Señor. Ninguno. ¿Por qué? Santiago 1, perdón. Si tienen, pregunto si tienen, pero yo sé que si tienen su Biblia. Alguien que me acompañe a leer Santiago 1 del 5 al 8. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibiera cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Okay. ¿Por qué ninguno de ellos fue defraudado? Porque tuvieron fe. Y dice ahí, Santiago nos advierte, ninguno piense que obtendrá alguna cosa de Dios, ¿verdad? Si duda, si tiene incredulidad en su corazón, ¿verdad? Si al momento de pedirle a Dios en nuestro corazón hay una, y quiero volver un poquito cuando dice aquí que lo contrario a la fe no es la duda, es la incredulidad, pero muchas veces nosotros confundimos duda con incredulidad, porque a veces que leemos la palabra y leemos la promesa, no es que dudemos, muchas veces no es que no creemos. Y dice aquí que la incredulidad es desobediencia y una rehusarse a actuar de acuerdo con lo que Dios ha declarado. Y es algo que no vemos en estos hombres de Hebreos 11. Nunca los vemos desobedeciendo y nunca los vemos rehusándose a lo que el Señor dice. ¿Qué los vemos haciendo? Actuando conforme a lo que Dios les dijo que va a suceder. Entonces dice Santiago, no creamos que el Señor nos va a dar algo si al pedirle dudamos. Verdades confiables. Verdades confiables. Tenemos 3 pasajes ahí. 3 pasajes que tienen 3 verdades y algo que a lo mejor no nos gustaría que suceda, pero que es necesario que sepamos. Las promesas del Señor generalmente están condicionadas. Las promesas del Señor, el Señor les pone una condición. Y aquí nos vamos a dar cuenta de 3 condiciones, si es que las hay. En Juan 15:7 encontramos una verdad, que es que podemos pedir lo que queramos. ¡Qué glorioso! Podemos pedir lo que queramos. Pero la segunda parte es que el Señor ha puesto una condición ahí. ¿Cuál es? Permanecer en Él y en sus palabras. Muy importante porque en nuestro curso la palabra es fundamental. En Isaías 26, 3, encontramos una verdad acerca de la protección divina. El Señor nos va a proteger, nos va a cuidar, pero hay una condición. ¿Cuál es? Confiar en el Señor, poner nuestra confianza en Él. Y en Romanos 8, 28 y 29, un pasaje muy conocido por nosotros, dice que hay una verdad ahí, hay una verdad, una promesa, y es todas las cosas nos van a ayudar a nuestro bien. ¿Cuál es la condición? Los que aman a Dios. Para los que aman al Señor, todas las cosas ayudan para bien. Ahora, a lo mejor
Y nuestro manual adelantándose a nuestro corazón, yo así lo vi porque cuando di la vuelta a la hoja ya tenía esto en mi corazón. ¿Por qué cree usted que el Señor pone condiciones a algunas de sus promesas? ¿Cuál será el fin de que el Señor le ponga una condición a sus promesas? No es que Dios puede prometernos algo y simplemente concederlo, simplemente cumplirlo. Sí puede, definitivamente, pero en su voluntad ha decidido poner algunas condiciones. ¿Por qué creen que suceda esto, Elías? Para motivar nuestra obediencia. Motivar nuestra obediencia. ¿Qué más? ¿Alguien que haya puesto algo diferente? Hermana, ahí está, pásale el micrófono. Porque necesitamos desarrollar nuestra fe en el Dios de la Biblia. Necesitamos desarrollar nuestra fe en el Dios de la Biblia. ¿Qué más? Alguien que nos dé otra opinión de por qué Dios pone esas condiciones. Para distinguir entre los que sí confían, sí aman y sí guardan su palabra. Okay. Dios nos distingue, ¿verdad? La fe se vuelve un distintivo, se vuelve algo que nos identifica, ¿verdad? Acerca del resto. Yo puse, porque necesitamos reconocerle y que la gloria sea para su providencia y que su gloria no quede en entredicho. Si Dios nos promete algo y no hay esta condición de creer en Él y de que Él sea el objeto de nuestra fe, y luchamos y batallamos con el objeto de la fe que tachamos ahí. No les voy a decir cuántos taché, pero sí taché algunos. Y yo tengo una petición con el Señor y el Señor concede esa petición, ¿verdad? Y no hay esta condición de creer en Él. ¿A quién le voy a otorgar yo esa, ¿qué puse aquí? Esa providencia? ¿A quién le voy a otorgar yo esa providencia? Pues al objeto de mi fe, a mí mismo. ¿Verdad? Fueron las sabidurías, el poder y mis riquezas, ¿verdad? Y el Señor pone esta condición. Y dice ahí, ¿cuál debe de ser nuestra actitud hacia las promesas del Señor? Hebreos 6:12 nos llama, hablando de las promesas de Dios, a que no seamos perezosos, que seamos diligentes, que atesoremos esas promesas. Y fíjense, no solamente nos llama a que atesoremos esas promesas, nos llama a hacer otra cosa muy importante. Y es que imitemos y que nos rodeemos, que nos juntemos, que busquemos a quién, aquellos que también confían en Dios. ¿Para qué? Para que nos ayuden, para que estimulen nuestra fe. Entonces, en este caminar con Dios, aparte de los ejemplos de Hebreos 11, el mismo autor de Hebreos nos llama a que dentro de nuestras amistades, dentro del pueblo de Dios, en esa comunión, busquemos y nos rodeemos de aquellas personas que también confían en Dios. Que sea una palabra que usamos aquí recurrentemente, ¿verdad? De manera proactiva, lo decimos, ¿verdad? Que seamos intencionales, esa es la palabra. Que seamos intencionales en buscar a aquellas personas que vemos que tienen una fe en Dios, que confían en el Señor y en sus palabras. Dice aquí, es provechoso y alentador escribir las promesas de Dios. Usted deseará guardar una lista de estas promesas. ¿Qué más? Sus condiciones y sus resultados. Las promesas de Dios con frecuencia forman una cadena, como el ejemplo que nos presenta ahí. Por un lado, tenemos las promesas. Por otro lado, tenemos la condición, que siempre es creer, y el resultado, que es, en el ejemplo que viene ahí, la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
qué promesa tan gloriosa, para que todo aquel que en él crea, qué condición tan gloriosa, ¿será gloriosa o será algún peso bastante grande para nuestras almas? Y para que todo aquel que en él cree, dice ahí, no se pierda, sino que tenga vida eterna, que ese es el resultado. Dice aquí, menciona una promesa que haya descubierto en su lectura bíblica. El pasaje que memorizamos de Josué 1:8 tiene una promesa muy específica, ¿verdad? Tiene una promesa muy específica y tiene una condición también muy específica. Que no se aparte la palabra del Señor, ¿verdad?, de nuestra boca, que meditemos de día y de noche en ella, y tiene una promesa muy gloriosa, que el Señor va a hacer prosperar nuestro camino y tendremos éxito, ¿verdad? Dice, ¿cómo nos ayuda esta promesa? Yo puse aquí, pues me motiva a dejar que Dios por medio de su palabra guíe mis decisiones. Si el Señor guía nuestras decisiones, vamos a aprender exactamente a madurar en Él y madurar nuestra fe. Y no lo leí, pero ahí viene una frase que me gustó bastante. Dice, ¿cómo manejar la Biblia? Aprender todo lo que pueda de ella, dejar que ella hable por sí misma y no dejar nada sin leer. Eso va a motivar nuestra fe. Página 38, viene un resumen. Que puede ampliar bastante el panorama de este estudio. ¿Cómo caminar por fe? La fe está basada en la certeza ¿de qué? De la palabra de Dios. Creer en Él y en su palabra le da al cristiano la experiencia de esperanza, gozo, paz, oración contestada y el cumplimiento de muchas otras promesas del Señor. Entonces, nuestro caminar por fe, yo sé que es algo que ya hemos estado experimentando. Yo confío y le garantizo, hermano, que nos está viendo y los que nos están escuchando aquí, que este curso nos ha ayudado a caminar por fe mediante la memorización de esas promesas del Señor. Objetos de nuestra fe. La gente puede confiar en un número de cosas que finalmente fallan. Todo en este mundo falla. Solo Dios y su palabra merecen toda nuestra confianza. Dios va a respaldar únicamente lo que haya dicho Él en su palabra. Ejemplos de fe. Muchas personas a través de la historia han creído en Dios y le han entregado su vida. Hebreos 11 es una galería que contiene una lista de héroes de la fe. Esos héroes nos motivan, nos dan estos ejemplos de que creerle a Dios vale la pena. Y no solamente vale la pena, sino que, como dice aquí, vale la vida misma. Y no solamente tenemos a estos ejemplos de fe, sino que tenemos a nuestros hermanos alrededor de nosotros que también pueden alentarnos a confiar más en el Señor. ¿Verdades confiables? Las promesas, por lo general, tienen condiciones. Esto es cierto en las promesas de Dios. No debemos ser descuidados ni ¿qué? Presumidos al tratar con la palabra del Señor. Tarea para la sesión 5. Versículo de memoria. Estudie y complete instrucciones para memorizar los versículos, semana 5. Y vienen otros dos pasajes que son Juan 15, 7, y Filipenses 4, 6 y 7. Haga el examen personal de las páginas 40 y 41. Eso viene junto con la memorización. Meditación individual. Siga leyendo, marque su Biblia, anote en su hoja de registro para que
vengamos aquí a rendirle cuentas a nuestros hermanos o los que están desde su casa, que puedan contactar con un hermano y puedan decirle, mira, sigo siendo cristiano a pesar de la pandemia, sigo leyendo mi Biblia. Estudio bíblico. Completa el estudio bíblico, la voluntad de Dios, de la página 42 a la 48. Y no nos olvidemos de ir marcando nuestro registro también de oración. Si tiene una petición, póngala ahí. Si el Señor lo contesta, regístrelo. Si alguien, hermanos, de los que estamos aquí o los que están en su casa, le pidió al Señor, Señor, quiero aprender más de ti, y llegó a este curso, póngale con letras rojas ahí, negritas, contestada. Llámese hasta el día de hoy, ¿cuántos versículos? 11 pasajes, y la semana siguiente van a ser 13 pasajes de memoria. Entonces, dé por hecho que el Señor contestó, su oración de que quiere conocerle más. Muy buenas noches, hermanos. Muchas gracias por habernos acompañado y pues nos vemos la siguiente semana para nuestra sesión número 5. Que el Señor los bendiga.